Buenas noches, voy a presentar el foro de contextualización normativa contable. Como primer planteamiento, tenemos que la contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. Yo considero que sí ha tenido una evolución tecnológica bastante importante porque pues es una realidad que en el feudalismo había números arábicos y en el presente tenemos software contable. O sea, es una evolución significativa, pero también es una realidad que en los principios no ha habido tanta evolución porque digamos que desde que se creó los datos llamados debe y haber, pues que en la historia de la contabilidad la veíamos, pues en este momento digamos que de alguna manera sigue siendo similar. Entonces sí ha habido un desarrollo tecnológico en muchos aspectos, pero obviamente que los principios de alguna manera siguen siendo los mismos, pero no porque no haya habido una evolución, sino porque pues la naturaleza de una actividad económica es eso. Digamos que por un lado entra el dinero y por el otro lado sale lo que hay y lo que se debe. Entonces, pues no es que sea una falta de evolución, sino simplemente que algunos principios se mantienen, pienso yo. Bueno, el siguiente planteamiento es que la contabilidad se divide, clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en dos aristas, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global, que son todos los agentes de la economía. También puede verse clasificada según el origen de los fondos en contabilidad privada y contabilidad pública. Además, según su funcionalidad o utilidad en la generación de información, contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Bueno, con respecto a este planteamiento estuve pues investigando un poco y la macrocontabilidad también es considerada como en empresas ya muy grandes la consolidación de los estados financieros locales de diferentes empresas. Entonces también pues ese fue un concepto que encontré como macrocontabilidad, entonces me parece importante señalarlo. Pero bueno, viendo como la parte de microcontabilidad y macrocontabilidad, pues podemos ver la diferencia de magnitud de ambos escenarios, porque la microcontabilidad pues puede ser desde una persona, su declaración de renta, sus finanzas personales, hasta una multinacional o una empresa grande, y ya pues la macrocontabilidad es la contabilidad global, que puede ser por ejemplo de un país o pues de todo un grupo de naciones, que también pues puede ser posible. Digamos que con respecto también a la contabilidad, a los estados financieros, pues tenemos lo que son los estados financieros cualitativos, que vienen siendo lo que es la empresa en su actividad económica. Por ejemplo, si está dando utilidades, cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos, y estos estados financieros nos ayudan a tomar decisiones con respecto a, por ejemplo, si una empresa tiene el suficiente capital o suficientes ingresos para tomar un préstamo de un proveedor, o si una empresa es merecedora de un préstamo. Pero digamos que estos estados financieros cualitativos son referentes más que todo hacia la parte del funcionamiento de la empresa como tal, y no lo que es la parte económica. También pues es verdad que los estados financieros tienen la utilidad de dar toda la información, no solamente al cliente interno, sino también al usuario interno o al usuario externo de la empresa, ya sean sus socios, sus dueños o las personas que son externas, que tienen el interés de alguna forma de esta empresa. Esto pues nos lleva al siguiente planteamiento, que son las NIF. Las NIF son los estándares, este es el tercer planteamiento. Las NIF son estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros, porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales
por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Bueno, las NIF sus siglas significan Normas de Información Financiera. Estas fueron creadas y aplicadas por la Unión Europea. Pues esto era, el objetivo principal era cuando hubieran mercados internacionales se pudiera evaluar fácilmente de una manera estandarizada los estados financieros de las diferentes empresas con las que se tenían transacciones. Esos estados financieros, pues para que esos estados financieros fueran más detallados, estandarizados y que tuvieran los mismos nombres en los diferentes, digamos, en las diferentes representaciones de lo que se quiere mostrar, no sé cómo decirlo. Pero, o sea, que todos sean uniformes para poderse comparar entre sí. El objetivo también es que los estados financieros fueran lo más real posible, sin darle tanta importancia como a la parte fiscal local, porque pues cada empresa, digamos, en diferentes países tiene que presentar diferentes impuestos y en cambio, pues las normas de información financiera piden que la información de estos estados financieros tenga ciertas normas donde dejan un poco más de lado la parte fiscal local y se dedican más como a lo que es el estado de la empresa en sí y también para ver un poco más la realidad de la empresa. Las normas de información financiera también la ayudan a que esos estados financieros sean más legibles para las personas externas de la empresa. Porque antes de que se implementaran las NIF, cada empresa hacía sus estados financieros pues como lo consideraba. Entonces pues esto realmente es un poco, es una evolución de la contabilidad porque se estandariza de manera internacional cómo se presenta un estado financiero. El International Accounting Standard Board son quienes crearon, la entidad quien creó las NIF, las regulan y las mantiene. Bueno, esto pues nos lleva al siguiente planteamiento que pues como lo mencionaba, en la diapositiva pasada, hablaba de del International Accounting Standard Board, donde pues que hablábamos de que ellos crearon, la entidad que creó e implementó las NIF. Entonces pues voy a leer el último planteamiento, que es: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board se contemplan las características cualitativas que debe gozar la información financiera en los estados financieros. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. Bueno, pues es lo que está ligado con la diapositiva pasada, que pues estos estándares son realmente para que haya una mayor claridad entre las empresas, para un inversionista, para un proveedor y una mayor transparencia del estado financiero de una empresa. Y también pues es como que en el mundo se habla un mismo lenguaje con respecto a estos estados financieros, ya que también ahorita hay una economía globalizada y es muy importante, por ejemplo, que un estado financiero de una empresa colombiana, por ejemplo, pueda ser leído en cualquier lugar del mundo y por cualquier persona. Bueno, la bibliografía, leí el panorama colombiano ante las normas internacionales de la información financiera. El sitio web es de nif.com. En el decreto 3022 del 2013, donde se decretan las NIF. Y un libro de Deloitte, que es la escribió Deloitte, realmente es la editorial, se llama Deloitte y Touché, y la adopción por primera vez de los estándares internacionales de información financiera. Y habla un poquito como de lo que yo estaba diciendo, de la implementación por primera vez de las NIF en las diferentes empresas en Colombia. Bueno, hasta luego.